Yebra, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Martín. Buenas noches, gracias. Sí, un día muy tenso en el oficialismo, en Cambiemos. Hubo una cumbre en la Casa Rosada en la que se intentó hacer el último análisis, el último intento para lograr una unidad de Cambiemos en Córdoba. Córdoba es una provincia central para el presidente, fundamental, aun cuando no tiene muchas posibilidades de ganar la gobernación. Cambiemos, claro, porque el gobernador peronista Schiaretti está muy firme. Tener un problema en Córdoba, tener una crisis interna en Córdoba, que es la provincia donde el presidente en las últimas elecciones sacó el 71% de los votos en el balotaje. Le dio muchísimos votos Córdoba, sí, en 2015. Sí, ¿no? Te digo un dato. Si vos sacás la provincia de Córdoba, sí, de las elecciones del balotaje contra Scioli, gana Scioli, ¿sí? Al poner Córdoba mirá lo importante que es. En la cuenta, Macri saca una diferencia tan grande que compensa todo lo demás. Córdoba es vital para Macri. Tener un problema como el que está teniendo ahora Cambiemos puede ser un problema más que para la resolución de quién gobierna o no Córdoba, para el propio presidente, para su plan de reelección, al que sabemos que no le sobra ningún voto. Claro. Tenemos a Ramón Mestre, por un lado, que es el intendente de Córdoba, sí, que es el que maneja el aparato, el principal referente del radicalismo, por lo menos a nivel interno, al nivel del control interno del partido, y por otro lado, a Mario Negri, el diputado nacional, jefe del interbloque de Cambiemos, que es el favorito de la Casa Rosada. El bendecido por la Casa Rosada, pero que no tiene el aparato, ¿no? Exactamente. Habían dicho primero que iba a haber una interna, después las condiciones de la interna empezaron a ser un poco cuestionadas por el sector de Negri y también por la Casa Rosada. Le empezaron a pedir a Ramón Mestre de manera más insistente que se bajara. Él dice que no lo van a bajar con un llamado de teléfono desde Buenos Aires, apelando también a una tradición cordobesa muy firme de la autonomía, que no nos manejen desde Buenos Aires. Y bueno, y se está llegando a una situación de ruptura. Hoy ya un sector de los que integra el ala de Negri, con Luis Juez a la cabeza, dijo: yo de acá me voy, me anoto por mi lado. Voy por separado, candidato intendente por mi lado. Y lo que surge de la reunión de la Casa Rosada es que Negri va a hacer lo mismo. El sector de Negri, que está acompañado por el PRO, con Baldassi como candidato a vicepresidente, el ex árbitro, y Luis Juez, anotarían en principio una coalición el jueves, que es cuando vencen los plazos para anotar las coaliciones, en la que no estaría la UCR. O sea, que podríamos ver en Córdoba al PRO por un lado y a la Unión Cívica Radical por el otro. Claro, podríamos ver en realidad a una suerte de Cambiemos sin la UCR de un lado, porque estaría también Pero con Juez, radicales adentro, claro. Claro, con radicales adentro y con Carrió, ¿no? Carrió es, aunque es un poco simbólica su presencia en Córdoba, es una de las grandes valedoras de Mario Negri, el que siempre destaca como uno de sus políticos favoritos. Y por otro lado tendríamos a la estructura de la UCR. En una competencia en la que van a perder ambos, porque seguramente dividiendo los votos se le hará imposible escalar hasta ganarle a Schiaretti. Y que además va a dejar unas heridas, si eso ocurre, muy fuertes de cara a la elección presidencial. Y eso es lo que la Casa Rosada está todavía queriendo evitar. Claro. Ahora, Martín, ¿cuánto puede llegar a herir esto al presidente en el electorado de Córdoba en las nacionales? Porque bien lo decías vos hace un rato, Schiaretti es el favorito a ganar la gobernación, más allá de que hubiesen ido Negri y Mestre juntos. Creo que tampoco le hubiesen ganado Schiaretti, pero esta ruptura y estos dismes y diretes que hemos tenido en este último tiempo no hubiesen existido. Digo, ¿esto pueden llegar a herir al electorado de Cambiemos que tanto ha apoyado el presidente? Sí, a ver, el miedo que existe en el oficialismo hoy es ese. Por un lado, que un elector radical tradicional quede descontento con Macri porque no le guste, por ejemplo, el intento que quedó tan a la vista, aunque muchas veces se hacen, en este caso quedó muy a la vista, de que desde la Casa Rosada se llame a Córdoba, o en este caso, a decir: señores, bájenme a este candidato. Eso es un elemento que a mucho votante cordobés seguramente no le va a gustar. Por otro lado, el sector de Mestre, una de las cosas que está dejando correr es que la intención del gobierno esconde de alguna manera un acuerdo con Schiaretti para decir: yo te dejo ganar la provincia, no juego con todo, no pongo una candidatura firme con todo el respaldo y después ayúdame en la presidencial. ¿A costa de qué? ¿No? Entonces, bueno, hay mucho votante radical que es antiperonista, que no quiere saber nada con Schiaretti, con el sector que gobierna la provincia desde hace 15 años, que dice:
bueno, estoy defraudado con Macri. Bueno, pueden pasar una serie de cosas que quedan expuestas en esta interna que afecten a Macri. Y Macri hoy en día necesita que Córdoba sea otra vez uno de los motores de su campaña para la reelección. Ahora, la gran pregunta es cómo han llegado a esto. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Esto tiene que ver con un desmanejo de la Casa Rosada? Hay errores, seguramente hay cuestiones personales muy fuertes que terminan siendo un error en los dos candidatos, y hay un error en la conducción nacional que lo admiten incluso de los dos sectores, incluso desde el sector de Negri, cuestionan la forma en que la Casa Rosada manejó esta cuestión. El hecho de no haber trabajado lo suficiente, dicen ellos, haber pisado el territorio y tratar de convencerlo a Mestre de otra manera, si es que la decisión era que el candidato no fuera Mestre. También en el fondo hay relaciones no muy buenas, te diría, hasta tensas, históricas, entre Mestre y Macri, y te diría incluso, si querés, hasta subiéndole una generación. El padre de Mestre, que fue intendente, y el padre de Macri, que tuvo muchos negocios en Córdoba. Entre padres también tuvieron una relación tensa. Entre otras cosas, Ramón Mestre padre fue, al asumir la intendencia de Córdoba, quitó el contrato de la recolección de basura a las empresas de Macri que tenían en ese momento. Por poner un ejemplo, para irnos 30 años en el tiempo. Y nunca, en realidad nunca, más allá de si tiene o no que ver con eso, nunca hubo una buena relación entre ellos, nunca hubo un buen feeling entre ellos. Pero lo cierto es que Mestre tiene el control del partido y la interna no se va a hacer. La interna no se va a hacer, eso es un hecho. Eso es un hecho. Que no va a haber el domingo una elección en Córdoba, eso es un hecho. Lo que nos queda por ver es si el jueves se llega a algún tipo de acuerdo y se anota Cambiemos, después veremos quién es el candidato, pero por lo menos se anota la coalición Cambiemos en la justicia electoral cordobesa, o el jueves tenemos anotados dos frentes con nombres de fantasía, o tal vez uno sea UCR y el otro Frente por el Cambio, como quiera llamarle, y que preanuncie que el oficialismo nacional, digamos, está quebrado en la provincia donde Mauricio Macri sacó más votos o más porcentaje de votos en el 2015. Es un dato muy relevante para el gobierno, que ahora está intentando despegarse, decir, bueno, ojalá que acuerden, ojalá lleguen a una decisión más o menos razonable y tratar de no quedar tan en evidencia. Pegado, Pero el problema es un problema y está instalado muy fuerte hoy en el seno de Cambiemos. Veremos a ver si se resuelve en los próximos días. Lo que es cierto es que la Casa de Gobierno por lo menos escuchó de alguna manera a la Unión Cívica Radical con respecto a las tarifas. Sí, la semana pasada se habían reunido los principales líderes, los gobernadores y algunos líderes legislativos del radicalismo, y habían pedido que el gobierno revise su política tarifaria. Usó la palabra revisar, uno imaginaba que se refería a echar atrás algunos de los aumentos. Bueno, hoy el gobierno le dio un gesto a ese sector del radicalismo, y en realidad también pensando en sus propios intereses electorales, y decidió aplanar la tarifa del gas. Es algo así como prorratear los aumentos en los meses más duros, en los meses del invierno, para que no se sienta tanto, para que el usuario no reciba un salto fenomenal en sus facturas del invierno. Y eso que descuentan, ponerle que te van a descontar, se habla de un 20% de la factura de esos meses, y ese dinero lo vas a pagar en los meses de verano, posteriores. Aplanar la tarifa, entonces, que más o menos te dejaría una suerte de tarifa plana. Son los meses del invierno, pero son los meses de la campaña, ¿no? Ahí tenemos cuando se mezclan los intereses económicos con los intereses políticos, porque claramente las facturas de los meses más duros te van a caer en agosto, elecciones primarias, y en octubre, elecciones nacionales. Es cierto, es una gran lectura esta, porque el 30% de aumento se viene en abril, o sea que las facturas más abultadas vendrían después de esos meses. Exactamente, ¿no? El gran salto le caería a la gente en el momento que tiene que decidir, y sabemos que las facturas del gas son las más duras, donde el aumento ha sido más fuerte y donde todavía puede haber alguna sorpresa más. Bueno, lo que se decidió se vende como un gesto hacia el radicalismo. En este caso sería a la reunión que tuvieron Cornejo, Morales y Valdés, ¿no? Aquella reunión de Corrientes de la semana pasada, en la que el radicalismo puso por escrito, no le gustó nada al gobierno, pero puso por escrito que había que revisar las tarifas y de hacer un gesto hacia el bolsillo de los contribuyentes, de la gente. Bueno, el gobierno toma hoy esa medida en acuerdo con los radicales, también de una forma
buscaban bajar esa tensión que revelaba el tema de Córdoba, claro, ¿no? Que el tema de Córdoba no dominara todo y no fuera el único tema de esa reunión y hubiera algo de agenda positiva, claro, de la reunión con los radicales, y también mostrar que el hecho de estar en esa coalición y disentir puede dar algún resultado. claro. Creo que se buscó un poco todo esto, además de, por supuesto, llevar un mensaje de cierta tranquilidad, que quizás hoy no se vea mucho, pero el día que te lleguen esas facturas, seguramente bajará un poco el humor social, o por lo menos evitará un elemento más de mal humor social. Y sobre todo dando una noticia económica en este momento tan... medianamente positiva. Claro, sí, exactamente, claramente. medianamente positiva. Bueno, hablamos de Córdoba, hablamos de las tarifas, vamos a hablar de la elección que se llevó a cabo en Neuquén, que finalmente no tuvo absolutamente nada que ver con lo que veníamos hablando en los últimos días, con lo que decían las encuestadoras, que al principio hablaban de un triple empate, después hablaban de una paridad Río Seco-Omar Gutiérrez, que no tuvo que ver con los resultados. No pasó nada, una diferencia abrumadora, te diría, para lo que es una elección de este tipo, para el candidato, para el gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez. El kirchnerismo no pasó ni cerca de ganar esta elección. Y bueno, nos da varias lecciones esta elección, ¿no? Por un lado, el tema de las encuestas. Ojo este año con las encuestas. Sí. Si ya empezamos en la primera con estas fallas tan grandes, hablábamos, vos decías, paridad, 2 puntos para uno, 2 puntos para el otro. Muchas encuestas el propio fin de semana diciendo que Río Seco, el candidato kirchnerista, ganaba la elección. Es muy difícil pasar de ganar una elección a perder por 14 puntos en un día. Hay errores, se habló del voto útil. Se excusaban con esto, ¿no? Con esto que estás diciendo, con el voto útil. Se habla, las encuestadoras que fallaron por mucho están hablando del voto útil, que algún votante, o una porción importante de los votantes de Cambiemos, de Pechi Quiroga, decidió votar a Gutiérrez para evitar que el kirchnerismo se quedara con esa provincia. Además, una provincia donde está Vaca Muerta y con toda la simbología y peso económico que tiene. Pero cuesta pensar que alguien imaginara a Río Seco ganando con 25 puntos, casi 26 puntos que sacó. O sea, si hubo voto útil, puede haber beneficiado un poco a Gutiérrez, pero Río Seco tuvo 26 puntos. Sí, es cierto. Sacó menos votos que los que había sacado en 2015, muchos menos votos que los que todos los sectores kirchneristas habían sacado en 2017. Fue una elección discreta, muy discreta del kirchnerismo. Ahora, a nivel provincial, ninguna sorpresa. El Movimiento Popular Neuquino viene gobernando hace cerca de 60 años, ¿no? Sí. Ahora, a nivel nacional, ¿cuál sería la lectura en este caso? Porque estamos hablando del kirchnerismo que perdió, Cambiemos que también perdió, pero ¿cuál sería la lectura para un candidato como Macri o una candidata como Cristina que fue parte de esta campaña, que estuvo en el spot de Río Seco, que puso su voz, que puso su rostro? Sí, la lectura principal de lo que pasó en Neuquén es por la negativa, digamos, lo que no ocurrió. Para el alivio del gobierno, que hoy era notable, más allá de la crisis de Córdoba, fue, bueno, absoluto. ¿Por qué? Porque se hablaba de la posibilidad de que el kirchnerismo de alguna manera tuviera bajo su control los contratos de Vaca Muerta. Claro. Y eso hubiera sido una fuente inagotable de tensiones, de movimientos, incluso hasta en los mercados. Sí, que hoy se hubiesen notado, ¿no? Hoy se podría haber notado. Teníamos hoy al ministro Duhovne y al secretario de Energía, Lopetegui, en Estados Unidos haciendo un roadshow sobre Vaca Muerta. Hubiera sido una fuente de inestabilidad interesante, fuerte para el gobierno en estos momentos, y lo que hubo fue alivio. Esa es la lectura más importante que se puede hacer del impacto nacional de esta elección, porque después si tratás de traspolarlo al futuro de Cristina o de Macri, es muy difícil, porque a los dos les fue muy mal. A Cristina porque no consiguió lo que se esperaba, sacó un porcentaje discreto, y a la candidatura de Cambiemos, bueno, ni hablar, 15 puntos. Ahora, por otra parte, estamos hablando de un candidato que, si bien tenía la bendición de Cristina, no es un candidato kirchnerista, era una unidad del peronismo con el kirchnerismo. Eso también estaba en la mira de alguna manera, ¿no? Si el peronismo unido podía lograr algo, y bueno, eso se podía replicar o no a nivel nacional. Sí, también hay cuestiones que tienen que ver con el peso de los oficialismos. Vas a ver que en muchas provincias donde gobierna el peronismo,
y decidió unirse al kirchnerismo para evitar fracturas, seguramente va a ganar. Cuando la próxima elección, que es en San Juan, vamos a ver a Uñac, que probablemente gane por amplia mayoría, y Uñac no es kirchnerista, pero acordó con el kirchnerismo. En Tucumán intenta hacer lo mismo Mansur. O sea, hay un peso muy importante de los oficialismos que es un dato relevante. Ahora, sí una duda muy razonable que se puede abrir a partir de esto, pero creo que no tenemos elementos suficientes para responderla, es ¿cuánto pesó el haber acordado y mostrado a Cristina en la campaña para que Río Seco no pudiera despegar? Claro. ¿Fue Cristina un factor que ancló a Río Seco y le impidió crecer? ¿O es lo que hay y esto es lo que tiene hoy el kirchnerismo? Entonces, yo me pongo en el lugar de lo que le puede pasar ahora, por ejemplo, a un candidato como Martín Soria en Río Negro, que se elige dentro de poco, el gobernador. Es un candidato peronista que unió el peronismo a una parte muy importante, por lo menos del peronismo, que pactó con Cristina, que se presenta como un candidato que en parte es kirchnerista, va a querer mostrar a Cristina en la campaña y compite contra un gobernador. Claro, en funciones. contra Beretilnec. Beretilnec, algo similar si querés, no es lo mismo Beretilnec que el MPN, pero algo similar. ¿Se va a animar Soria a mostrar mucho a Cristina en la campaña? ¿Revisará su estrategia? ¿Tendrá que ver o no? ¿Un antecedente? Exactamente. Eso todavía realmente no sería justo decir que Cristina fue la responsable de la derrota, seguro. Como tampoco sería justo decir que Cambiemos está en una crisis gravísima porque tuvo 15% de los votos. No, es cierto, pero en la elección, pero es una señal de alerta. Claro, es una señal de alerta. Porque habían ganado las elecciones del 2017. Entonces, a salir tercero a semejante distancia del ganador, y si incluso el voto útil hubiera sido algo real y que formó parte de ese resultado, también es preocupante, ¿no? Porque no está consiguiendo, en una provincia importante en la que el gobierno invirtió mucho, una provincia que creció, no está consiguiendo tener una oferta atractiva. Martín, por último, ¿se puede hacer una lectura de los porcentajes que sacaron cada uno de estos candidatos? ¿A quiénes irían a nivel nacional? Sí, acá la gran duda es a dónde van los votos de Gutiérrez, sobre todo, ¿no? Yo imagino que el votante de Río Seco es un votante que votará a Cristina si es la candidata o a quien la represente. El votante de Pechi Quiroga seguramente va a terminar en Macri. ¿El de Sovich? Puedo imaginar que el de Sovich en gran medida va a ir a Macri, si esa fuera la opción. Si estuviéramos hablando de esos de esas dos únicas ventanillas, quizás haya una tercera ventanilla. El votante del MPN es un poco más un misterio. Yo creo que uno tiende a pensar que hay más votantes hoy cercanos a Macri por una cuestión de leer el discurso de Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, desde que ganó la elección, está enviando señales muy positivas hacia la Casa Rosada, de tomar distancia con sectores que puedan identificarse con el kirchnerismo, que imagino que debe tener un poquito más analizados sus votantes. Pero es un poco difícil hoy saberlo. Si mirás 4 años atrás, el balotaje lo ganó Scioli por una pequeñísima diferencia, pero lo ganó Scioli. En las elecciones del 2017, ahí sí Cambiemos salió adelante. O sea, es difícil hoy analizarlo, porque lo que creo que hay que ver también es si existe o no esa tercera vía. Porque es muy probable que un votante o un voto como el del MPN se acerque a alguna candidatura, pongámosle Lavagna, por poner un nombre. De un peronismo alternativo. Exactamente. Un placer, Martín. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi. Sí,